llena de sus teorías, escuelas, etc., y creen que van muy bien. Esas pobres gentes son equivocadas, sinceras y de muy buenas intenciones, pero caerán al abismo. Sin la doctrina de Pedro resulta imposible el nacimiento segundo. Nosotros los gnósticos estudiamos la doctrina de Pedro. Los infrasexuales y los degenerados odian mortalmente la doctrina de Pedro. Muchos son los equivocados sinceros que creen que pueden autorrealizarse excluyendo al sexo. Muchos son los que hablan contra el sexo, los que insultan al sexo, los que escupen su baba difamatoria en el santuario sagrado del tercer logos. Esos que odian el sexo, esos que dicen que el sexo es grosero, inmundo, animal, bestial, son los insultadores, los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Huid de la fornicación. Derramar el semen, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Corintios 6, 18. Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31, 32. Marcos 3, 28, 29. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10, 26, 31. Quien se pronuncia contra la magia sexual, quien escupe su infamia en el santuario del tercer logos, jamás podrá llegar al nacimiento segundo. En el mundo occidental existen muchas gentes que odian mortalmente la magia sexual. Esas personas justifican su odio absurdo con muchos pretextos. Dicen que el Maituna Diz es solo para los orientales y que nosotros los occidentales no estamos preparados. Afirman tales gentes que con esta enseñanza de sexo yoga lo único que puede resultar es una cosecha de magos negros. Lo interesante de todo esto es que tales personas de tipo reaccionario, conservador, regresivo y retardatario, no dicen una sola palabra contra la fornicación, contra el adulterio, contra la prostitución, contra el homosexualismo, masturbación, etcétera, etcétera. Todo esto les parece de lo más normal y no tienen inconveniente alguno en malgastar miserablemente la energía sexual. El sexo en sí mismo debiera ser la función creadora más elevada. Desgraciadamente reina soberana la ignorancia y la humanidad dista mucho de comprender los grandes misterios del sexo. Si estudiamos el libro de los cielos, el zodíaco maravilloso, podemos comprender que la nueva era acuaria está gobernada por el signo zodiacal de Aquarius, el aguador. El símbolo de Aquarius es una mujer con dos cántaros llenos de agua, tratando de mezclar inteligentemente las aguas de los dos cántaros. Ver Arcano 14. Este símbolo viene a recordarnos la alquimia sexual. Si en Piscis el hombre solo fue esclavo del instinto sexual simbolizado por los dos peces entre las aguas de la vida, en Aquarius, el hombre debe aprender a transmutar fuerzas sexuales. Aquarius está gobernado por Urano, igual fuego. Anas, igual agua, el planeta que gobierna las funciones sexuales. Resulta incongruente y absurdo que algunos individuos aislados y ciertas escuelas de tipo pseudo-esotérico rechacen el Maituna y sin embargo, tengan la pretensión de estar dizque iniciando la nueva era. Urano, es sexual 100% y en la nueva era, gobernada por este planeta, el ser humano debe conocer a fondo los misterios del sexo. Existen multitud de escuelas de magia negra, muchas de ellas con muy venerables tradiciones que enseñan magia sexual con derrame del semen. Tienen bellísimas teorías que atraen y cautivan y si el estudiante cae en ese seductor y delicioso engaño se convierte en mago negro. Esas escuelas negras afirman a los cuatro vientos que son blancas y por eso es que los ingenuos caen. Además esas escuelas hablan bellezas del amor, caridad, sabiduría, etcétera, etcétera. Naturalmente en semejantes circunstancias el discípulo ingenuo llega a creer con firmeza que dichas instituciones nada tienen de malo y perverso. Recordad, buen discípulo, que el abismo está lleno de equivocados sinceros y de gente de muy buenas intenciones. Rechazar el Maituna, significa de hecho pronunciarse contra el signo de Aquarius gobernado por Urano, rey del sexo. Los ignorantes fornicarios del pseudo-ocultismo reaccionario desconocen totalmente la doctrina secreta del Salvador del mundo, el esoterismo cristiano. La reacción pseudo-esotérica y pseudo-ocultista ignora que los primitivos grupos gnósticos cristianos practicaban el Maituna. La magia sexual se enseñó siempre en todas las antiguas escuelas de misterios occidentales. El Maituna se conoció entre los misterios de los templarios, entre los misterios de los aztecas, mayas, incas, chibchas, zapotecas, araucanos, toltecas, misterios de Eleusis, misterios de Roma, Mitra, Cartago, Tiro, misterios celtas, fenicios, egipcios, druidas y en todos los grupos cristianos primitivos tales como el grupo de los esenios que tenían su convento a orillas del Mar Muerto y uno de cuyos miembros más exaltados fue Jesús, el divino rabí de Galilea. El Maituna, la magia sexual es universal, se conoce en los misterios del norte y del sur, del este y del oeste del mundo, pero la rechazan violentamente los pseudo-ocultistas reaccionarios, fornicarios y regresivos. La piedra fundamental de las auténticas y legítimas escuelas de misterio, es el Maituna, el arcano AZF o magia sexual. Capítulo 65, Malchut.
Malchut es el cuerpo físico, el mundo físico. Es muy importante recordar que el cuerpo vital, no es más que la sección superior del cuerpo físico. Quienes no aceptan este concepto piensan que el físico es un cuerpo aparte y el vital otro muy distinto, y traza un orden un poco equivocado. Malchut es el reino, el regente es Cham, Gam, el genio de la Tierra. Todo planeta da 7 rachas, nuestra Tierra ya dio 5, faltan 2. Después de las 7 rachas, nuestra Tierra transformada por grandes cataclismos se convertirá a través de millones de años en una nueva luna. Toda la vida involucionante y evolucionante de la Tierra vino de la luna. Cuando la gran vida abandonó a la luna, esta murió, se convirtió en un desierto. En la luna existieron 7 grandes razas. El alma lunar, la vida lunar, está ahora involucionando y evolucionando en nuestra Tierra actual. Así es como se reencarnan los mundos. Los dioses de la naturaleza han trabajado muchísimo para crear seres autoconscientes. Los dioses han tenido que hacer difíciles experimentos en el laboratorio de la naturaleza. De esos tubos de ensayo del gran laboratorio salieron diversas formas de animales, algunas con el propósito de elaborar material para la creación del hombre, otras como desecho de seres semi-humanos, y otros como verdaderos fracasos humanos. Realmente todas las especies vivientes, con excepción de algunas pocas, son desechos vivientes del reino humano. Todos los animales de este reino de Malchut caracterizan algún aspecto del hombre. Todos los animales son verdaderas caricaturas del ser humano. Empero, es bueno saber que la lucha de los dioses por crear al hombre no ha terminado. Todavía el ser humano o llamado humano tiene que desechar mucho que estará en los jardines zoológicos del futuro. Debemos saber que lo real es el ser, el íntimo, el espíritu. Empero, además existe en nosotros un factor de discordia. Este es el yo, el ego, el mí mismo. Resulta interesante comprender que el yo es pluralizado. El yo está constituido por muchos yoes que rinden entre sí, y que se pelean por el control de la personalidad humana. Estos yoes son 3, son 7, y legión. Los 3 básicos son el demonio del deseo, el demonio de la mente, y el demonio de la mala voluntad. Los 7 son los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, gula, envidia, orgullo y pereza. La legión está constituida por todos los millares de pecados secundarios. Los 3 y los 7 y la legión son pequeños yoes, elementarios animales creados por la mente. Estos elementarios animales son los enemigos que viven dentro de nuestra propia casa. Estos elementarios animales viven dentro del reino de nuestra alma, se nutren con las substancias inferiores de nuestros bajos fondos animales. Lo más grave es que estos elementarios animales se han robado parte de nuestra conciencia. Esto lo demuestran las siguientes afirmaciones: yo tengo ira, yo codicio, yo deseo, yo siento envidia, etc. El ser verdadero es el espíritu, y este todavía no ha entrado en el hombre porque el yo tiene invadido el reino del alma. Realmente ni el alma, ni el espíritu se han encarnado en el hombre. El hombre, el llamado hombre, todavía es una posibilidad. Todavía el hombre verdadero está en proceso de creación. Muchos ejemplares de las actuales razas humanas estarán en los jardines zoológicos del futuro. Mucho que tenemos de animal dentro de nosotros debe ser descartado a fin de alcanzar propiamente el estado humano. Cuando acabamos con todos nuestros pecados, el yo se disuelve. Cuando el yo se disuelve, encarna el alma y el espíritu en el hombre, entonces realmente somos hombres en el sentido más completo de la palabra. Cuando llega a la muerte, lo único que continúa es el yo, la legión del yo. El ego o yo retorna para satisfacer deseos. La muerte es el regreso a la concepción, esta es la rueda del arcano 10. El hombre verdadero, aquel que tiene encarnada su alma y su espíritu, después de la muerte, en su cuerpo astral vive completamente despierto, goza en los mundos internos de la conciencia y de la percepción objetiva. El fantasma de aquellos que todavía no han disuelto el yo, ni han encarnado el alma y el espíritu, vive en los mundos internos con la conciencia dormida, tiene conciencia y percepción únicamente subjetiva. El mundo físico es el valle de amarguras, el reino de Malchut, el reino del samsara. La rueda del samsara gira incesantemente y el ego va y viene, desencarna y retorna siempre sufriendo, siempre buscando sin hallar. El arcano 10, la rueda de la retribución es terrible, y todo el mundo es esclavo de esta rueda fatal de los siglos. Quien quiera liberarse de la rueda fatal del samsara, tiene que disolver el yo y encarnar su alma. Esta labor es dificilísima y son muy raros aquellos que lo logran. Realmente el reino de Malchut es un filtro terrible. El desecho del filtro es lo común y corriente y esto se lo traga el abismo. El oro, lo selecto, el hombre verdadero, el ángel es la concepción, y la lucha es realmente terrible. La naturaleza es implacable y el nacimiento de un ángel hombre cuesta millares o mejor dijéramos, millones de víctimas. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cristo dijo: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Krishna dijo: entre miles de hombres quizá uno se esfuerce por alcanzar la perfección y entre miles que se esfuercen quizá uno me conoce de verdad. Esta es la tragedia del arcano 10 de la Cábala.
Símbolos del Sepirote Malchut son los dos altares, la cruz de brazos iguales, el círculo mágico, el triángulo del arte mágico. Malchut se relaciona con los pies y el ano. Capítulo 66. Los clipos. El infierno es la matriz del cielo. De la podredumbre nace lo bello. Lucifer nos da la luz cuando lo vencemos. Gargacuichines. Ya se había dicho que los sepirotes realmente son 12. El Ein Sof Aur es el 11, el Ein Sof es el 12, y su antítesis, su sombra fatal, es el abismo, los clipos de la cábala. El Ein Sof es el sepirote 12. Más abajo de Malchut, el mundo físico, están los clipos, que son los mundos infiernos. La palabra infierno deviene del latín infernus, que significa región inferior. Dentro de todo planeta existe el reino mineral sumergido con sus propios infiernos atómicos. Estos últimos siempre se hallan ubicados dentro del interior de cualquier masa planetaria y en las infradimensiones de la naturaleza, bajo la zona tridimensional de Euclides. Realmente el abismo es el Avicii de los indostaníes, el infierno de hielo de los nórdicos, el infierno chino con todos sus suplicios amarillos, el infierno budista, el infierno maometano, el Amenti egipcio, el tenebroso Tartarus, el Averno, etc. Estos variados infiernos tradicionales alegorizan en forma enfática al reino mineral sumergido. Todos hemos oído hablar del espiritismo, de los aquelarres, de los zánganos y las brujas. Algunos miran eso como algo extraño, otro como cuentos de reír un poco, pero la cruda realidad es que los aquelarres medievales y las famosas brujas de la medianoche tienen más realismo del que nosotros pensamos. Obviamente esas calchonas, como se les dice en lenguaje rigurosamente académico e hispánico, pertenecen al mundo de los clipos. María de la Antilla, tan nombrada en antiguos conventos medievales, fue exactamente su gobernadora. Tales brujos de antiguos aquelarres la denominaban Santa María. Cuando investigaba en el mundo de los clipos sobre esa extraña criatura, cómo compartía su vida con tantos magos negros, cómo podría meterse entre tantos aquelarres, sin embargo, jamás le vi eso que podríamos llamar perversidad. Los tenebrosos de la mano izquierda, las criaturas sublunares, le rendían culto y consideraban a esa maga no como algo tenebroso, sino como una santa. Yo quise saber qué había de verdad en eso, la presunta santidad de una criatura que se mezclaba con las tinieblas, que figuraba en tantos aquelarres y monasterios de la Edad Media. ¿Quién de los que se hayan ocupado de estudiar los viejos sucesos de la alta y baja magia del medioevo no han oído hablar alguna vez de María de la Antilla? Hay tantos secretos escondidos entre el polvo de muchas bibliotecas. Yo tenía que aclarar, claro que lo supe. Y aclaré cuando precisamente en el mundo de Tiperet, invoqué pues, a esa entidad. Fui oído y para mi asombro me encontré con un maestro autorrealizado. Entonces comprendí que había emanado de sí mismo a su bodhisattva y este se educaba en el ejercicio de la magia, en el triángulo mágico o tercer triángulo. Pasando por entrenamientos rigurosos, iniciando con los clipos, pero sin hacer mal a nadie. Después de eso me puse en contacto con su bodhisattva, con María de la Antilla, y cuando la invité a visitar el mundo del nirvana, con agrado aceptó mi invitación. Al fusionarse con su real ser, el maestro secreto, entonces vi que se trataba de una criatura que ha logrado la perfección de la alta magia y que si bien vivía en el mundo de los clipos era para educarse o entrenarse psicológicamente, ejerciendo tremendos poderes sin hacer mal. Cuando uno observa a esa criatura le agrada su real ser, se da cuenta de que es un mago blanco extraordinario porque conoce a fondo los reinos de la luz, el mundo de Malchut, y el mundo de los clipos. El tercer triángulo es el de la magia práctica y este es un trabajo que deben entender porque hay que dejar atrás los prejuicios para poder trabajar en el mundo de los clipos. Los sepirotes adversos son los clipos, ahí están los demonios, las almas en pena, los que sufren, aquellos que ya agotaron su ciclo de existencias y que involucionan en el tiempo, los ángeles caídos, los tenebrosos del sendero lunar, la logía negra y todos los adeptos de la mano izquierda, los secuaces de Lucifer y Arimán, los seguidores de los Dugpas, los enemigos del cuarto sendero, los nicolaitas y los tántricos anagárikas. En el reino de los clipos viven indudablemente también aquellos que se desarrollan en la alta magia. Los clipos son los sepirotes a la inversa, los sepirotes en su aspecto negativo, las virtudes a la inversa. Por ejemplo, las cualidades de Gebura son el rigor, la ley, a la inversa es la tiranía, la dictadura. Una prostituta, muchas veces se entrega a los machos por caridad, allí hay el principio del sepirote a la inversa. La caridad de un chesed, a la inversa, puede ser la complacencia con el delito. En el órgano cundartiguador están los clipos de la cábala, dentro de Malchut el mundo físico, dentro del interior de la tierra. Capítulo 67, Da'at, conocimiento tántrico. Algunos cabalistas enfatizan la idea de que Binah, el Espíritu Santo, es femenino, tal afirmación resulta equivocada. Con entera claridad se ha dicho en la Divina Comedia que el Espíritu Santo es el esposo de la Madre Divina. Así pues el Espíritu Santo se desdobla a su vez en su esposa, en la Shakti de los indostaníes. Esto hay que saberlo entender. Muchos al ver que el tercer logos se desdobla en la Madre Divina Kundalini o Shakti, la cual tiene muchos nombres, han creído que el Espíritu Santo es femenino y se han equivocado.
Él es masculino, pero al desdoblarse en ella, se forma la primera pareja dividida.